comunista. Y yo estaba viviendo en una dictadura espiritual, porque la Iglesia Católica Romana es una dictadura espiritual, donde te dicen, tiene que ser así o está fuera. Que ya comenzamos a tener hambre de nuevo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les habló, no de manera relativa ni superficial. El Señor le habló la verdad. El Señor le dijo, pues vuestros padres comieron del maná que le dio Moisés en el desierto y murieron. En mi país se dice, estiraron la pata, se murieron, pasaron. Pero el que coma del pan que yo le voy a dar, no morirá jamás. ¿Y qué hicieron los judíos? Oh, qué interesante. Ahora este milagrito resulta mejor que el anterior. Mejor que el anterior. Nos va a dar un pan que nos va a hacer fuertes, jóvenes, esbeltos y potentes. Un pan milagroso. Y entonces los judíos, incrédulos, pensando que ya tenían al Señor, le dijeron, danos de ese pan. Y por más de 40 versículos, el Señor, insistentemente, matiza, dice, repite la misma idea. A pesar de que durante esos 40 versículos ellos se resistían. Ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, porque es un hombre, pueda hacer lo que dice? Pero al fin y al cabo, ¿qué era lo que decía el Señor? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya después de 40 versículos, los judíos lo dieron por incorregible. Y dijeron, se volvió loco. Miren qué cosa. Esperábamos recibir otro milagrito y miren lo que pasó. Se volvió loco. Ahora está hablando de cosas incoherentes. Porque es un mero hombre. Como es un mero hombre, tal vez no tenga todo el poder para hacer lo que dice. Y como es un mero hombre, pues se equivoca. Porque obviamente es imposible que nos dé a comer su carne y a beber su sangre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Te pregunto, amigo católico y evangélico. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se echó para atrás. Cedió. Volvió y enseñó otra cosa. Lo echó a votación. Digo, yo lo hubiese hecho. Digo, era una multitud, según los expertos, de como de 10,000 personas. O sea, ¿sabes lo que es eso? 10,000 personas que te siguen. A lo mejor tú y yo lo hubiésemos echado a votación. A ver, ¿quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Eso hubiésemos hecho. No lo hubiésemos dejado ir. ¿Qué les hubiésemos dicho? No, por favor, no se vayan. No, quédense aquí y que cada cual crea lo que le dé la gana. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? No, porque Él es el Rey. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas o lo dejas? Y yo estaba viviendo en una dictadura espiritual, porque la Iglesia Católica Romana es una dictadura espiritual, donde te dicen, tiene que ser así o está fuera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? El Señor no les dijo nada. No les dijo nada. El Señor se volvió a los 12 que le quedaban, porque la gente comenzó a irse. La gente comenzó a irse y se fueron. O sea, en 45 minutos Jesucristo tenía una iglesia de 10,000 miembros y en 45 minutos le quedaron 12. Y el Señor se volvió a los 12 que le quedaban. Y para que se fueran también, fíjate cómo es el Señor, y para que se fueran también, le dijo a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? Así son las cosas de Dios. El que no recoge conmigo desparrama. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que pasó. Y entonces Pedro se levanta cuando escucha aquella pregunta. Y Pedro contesta por sus 11 compañeros y le dice al Señor, le replica al Señor, le contesta al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermano católico, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan en esta iglesia? No te vayas. Piensa, profundiza, ora, busca y te vas a dar cuenta de que al fin y al cabo estamos en casa. Y yo estaba viviendo en una dictadura espiritual,
porque la Iglesia Católica Romana es una dictadura espiritual, donde te dicen, tiene que ser así o está fuera. Por eso hay más de 70.000 sectas protestantes, porque allí sí hay democracia. Cada quien cree lo que le conviene, al fin y al cabo todas van a Cristo. No es que la Iglesia Católica sea una dictadura espiritual, ay Dios mío, me voy a saborear lo siguiente. La Iglesia Católica no es una dictadura espiritual, porque lo que la Iglesia enseña, es lo que Cristo mandó que se hiciera. No puede cambiar nada, porque si no, nos volveríamos unos anticristos por contradecir a Cristo. Anticristos como los protestantes, aunque predican a Jesús pero no hablan del verdadero Jesús. La democracia protestante es, divórciate si no vives bien con tu esposa y vuélvete a casar. Qué bonita es la doctrina protestante, ¿no creen? La dictadura de Jesús, entre comillas, te casas y no te vuelves a casar. Alberto Coutie, se salió de la dictadura de Jesús porque era mucho evangelio para él. Se fue a uno más fácil. ¿Tiene que ser así o está fuera? ¿Usted estaría dispuesto a casar a una pareja homosexual? Y si la Biblia dice no se fíe, que no se fíe de cualquier espíritu. Sí. Antes bien, hermana María, examinen si los espíritus son de Dios o no. Nosotros aquí en esta parroquia no lo hacemos, porque el liderazgo de la parroquia, que son los laicos, me han pedido a mí que no lo hagamos. Examinen si los espíritus son de Dios o no. ¿Y usted qué Yo creo desea? que por respeto a ellos, yo creo que eso es lo que se debe hacer. Mi opinión personal es que Dios no discrimina a nadie y creo que tenemos que romper esa barrera todavía, no solamente aquí, en todas las iglesias. Escucharon que hay que romper esa barrera. Y casar homosexuales. Había dicho que escucho la voz de Dios, y que le había hablado claro. Esa voz lo sacó de la iglesia de Cristo, para meterlo en otra, y casar homosexuales. Esperen un momento. Dios está en contra de las relaciones homosexuales. Entonces no era la voz de Dios. Como Dios no discrimina, la iglesia de Alberto Coutie, ya empezó a casar a los homosexuales. Padre, mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de los matrimonios. En muchos países que yo escucho por la noticia, ya se han ejercido muchos matrimonios homosexuales del mismo sexo. Esos sacerdotes que realizan los matrimonios, ¿por qué lo hacen? No son de la Iglesia Católica. Dios no discrimina a nadie. Pero sí son sacerdotes que los casan. ¿Ah? Son sacerdotes los que los casan. Pero sacerdotes de la Iglesia Católica, ningún sacerdote de la Iglesia Católica tiene autorización o permiso para hacer eso. Dios no discrimina a nadie. Resulta que hay otras religiones que tienen sacerdotes y se visten como nosotros. Y eso sí permiten el matrimonio homosexual. Usted tiene que asegurarse de que ese sacerdote sea de la Iglesia Católica. Si es de la Iglesia Católica, está haciendo algo distinto a la Biblia. La Biblia dice, Mateo capítulo 19, vamos a leerlo desde el versículo... Leámoslo desde el versículo 3 en adelante, para que usted escuche y usted se dé cuenta de lo que dice la Biblia. Y ningún sacerdote tiene permiso para casar homosexuales. Eso no lo dice la Biblia. Pongan cuidado lo que dice la Biblia. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio... El Creador en el principio, ¿no lo han leído? El Creador en el principio... los hizo hombre y mujer. Los hizo hombre y mujer, no hombre y hombre, y mujer y mujer. Hombre y mujer. Dios no discrimina a nadie. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre. Este es el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá con su mujer. ¿Con otro hombre? No. ¿Una mujer con otra mujer? No. Y creo que tenemos que romper esa barrera todavía, no solamente aquí, en todas las iglesias. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Y serán los dos una sola carne. Y pare la oreja lo que viene. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido... Dios unió fue hombre y mujer. No dice que Dios unió a los homosexuales. Ellos se unieron solitos.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. entonces aquí no habla de homosexuales y ni Iglesia Católica, no hay permiso de ningún sacerdote celebrar matrimonio, porque eso no es matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Eso lo hacen otras iglesias que no es la Iglesia Católica. Un sacerdote que tiene iglesia pero que no pertenece a la iglesia. Entonces yo quiero que nos hable sobre eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y ustedes lo van a ver en Efesios capítulo 1, versículo 22. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22. O también lo pueden buscar en Colosenses 1, 24. Pero vámonos con Efesios 1, 22. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Ella es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ojo, y dentro de esa iglesia, el Señor dejó, ¿se acuerda? A Pedro como pastor de toda la iglesia. Cuando la persona se sale del rebaño donde está Pedro como pastor, ya pertenece a otro rebaño que no es el de Cristo. Ya ese sacerdote salió de la comunión de la iglesia. ¿Sabe qué pasa? Es como si usted se sacara un ojo y lo dejara, voy a dejarlo aquí guardado en el cuarto y después vengo y lo busco. ¿Qué pasa con ese ojo? Se muere. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el día en que un sacerdote se desconecte o un laico se desconecte, ya dejó de estar en comunión con el cuerpo. Ya no recibe vitalidad, ya no recibe la savia esa que el árbol le transmite al, ¿cómo que se llama? A la rama. Muy sacerdote puede ser, pero se desconectó del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Donde Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, San Lucas capítulo 22, versículo 31. Dentro de la iglesia Jesús dejó a Pedro y a Pedro le puso un trabajo y usted lo va a escuchar. San Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. A ustedes significa a los apóstoles. Como trigo que se limpia. El diablo quiere sacudirlos como el trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. ¿Ve la preferencia de Cristo sobre Pedro? Para que tu fe no se venga abajo. Para que tu fe no se venga abajo. ¿Y tú? Y tú, cuando hayas vuelto, tarea. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Fortalecer a los hermanos. Y si ese cura se salió de la iglesia y ya no está en el rebaño de Cristo donde está Pedro, ya no se deja fortalecer por Pedro, entonces el diablo lo va a zarandear como lo hace con las sectas. Padre, es un error. No se puede... ¿Ah? Dicen que hace milagros, creo, algo así. Aunque haga milagros, ¿qué importa? Ya mostramos que lo importante no es que haga milagros. Lo importante es que usted y yo tenemos que saber que Cristo dejó una iglesia, ese es su cuerpo, y ahí hay un jefe que tenemos que obedecer. Sea cura o no sea cura. Si desobedecemos, ya estamos fuera de la comunión de la iglesia. Y ya el católico no debe ir allá. Y no, pero ¿qué hace misa? No, esa misa ya no debe ir usted. ¿Es que hace sanaciones? Ya no tiene que ir allá, porque ya esa persona se desconectó de la comunión con la iglesia. Y si usted se va con él, usted también se desconecta de la iglesia. Y junto con él
se va a ir secando poco a poco hasta morir como el gajo que se cortó del árbol. Por eso hay que tener cuidado. Y los sacerdotes lo sabemos, que tenemos que mantenernos unidos en comunión con la iglesia. Ustedes me ven a mí aquí predicando, yo soy cura, pero si estoy predicando aquí es porque el sacerdote me dio permiso. Y el sacerdote me dio permiso porque el obispo le dio permiso. Y entonces si el obispo da permiso, yo no tengo ningún. Pero si el obispo me dice no, muy cura y todo, pero no puedo hacerlo. Porque hay dentro de la iglesia una disciplina, hay un orden, hay una común unión. No se puede dividir el cuerpo de Cristo. Y todo aquel que atente dividir el cuerpo de Cristo está cometiendo un pecado. No puedo dividir el cuerpo de Cristo. La pregunta mía es referente a lo del sacerdote, que es, pues usted sabe que es el padre de Sunayid. Él celebró un matrimonio delante de mi persona, o sea, yo fui a ese matrimonio, fui invitada. ¿Cómo quedó el matrimonio de eso? Porque yo creo que no lo pueden registrar, ¿no? ¿Ah? No pueden registrar ese matrimonio, No, entonces, no. ¿cómo queda? ¿No queda válido ante Dios? Yo quiero Pues mire, ante ese Dios. matrimonio es nulo, porque él no tiene la potestad dentro de la iglesia. Si él ya está desconectado de la iglesia, ese matrimonio es nulo. Y yo creo ante Dios, pues ellos no quedaron casados tampoco. Yo Ese no sé. matrimonio es nulo, también ante Dios, porque él está desconectado de la iglesia. Pero hay quienes dicen, bueno, si ya estabas enamorado, ¿por qué no fuiste al arzobispo, por ejemplo, y le dijiste, mire, yo no puedo seguir haciendo esto, porque me he enamorado, en lugar de que sea un escándalo? Esa es la pregunta que yo me hago siempre. O sea, la iglesia está comprometida con su verdad, con lo que está convencida ella que tiene que hacer, y ella mantiene eso, y bueno, está bien. Está bien. A mí no me funcionó. Yo no estoy diciendo que no le funcione a mis hermanos sacerdotes ni al resto del pueblo de Dios si quieren ser católicos, que Dios los bendiga. Pero a mí esto no me funcionó. Yo traté y no me funcionó. En la iglesia no hay opciones en el rito latino para que un hombre se case y tenga su familia. En la iglesia hay una disciplina que se mantiene